El doctor Manuel Álvarez, que es oncólogo, es el jefe del Centro del Cáncer de esta clínica. Es un muy conocido y reputado oncólogo y él va a moderar esta mesa. Doctor Álvarez, por favor. Muy buenos días. Quisiera agradecer especialmente al comité organizador para considerarme hoy día junto a ustedes. Es un privilegio compartir tiempo juntos y discutir uno de los aspectos más relevantes en el área epidemiológica mundial, como es el cáncer. Hoy tenemos excelentes especialistas para hablarles de temas bastante relacionados a la especialidad de ustedes, y lo que a mí me corresponde inicialmente es poner todo esto en contexto. La idea es mostrarle en qué estamos en cáncer, básicamente y muy brevemente. Estamos hablando de una enfermedad tremendamente prevalente, probablemente una de las causas de mortalidad más frecuentes de nuestra población. Estamos hablando de una enfermedad que fundamentalmente afecta a células, especialmente a nivel de genes. Es una enfermedad de genes, no necesariamente hereditaria, donde el ambiente más o menos tiene mucho que ver. 80% de los cánceres tiene alguna relación con esto. Están viendo en crecimiento uno de los cánceres más frecuentes en tiempo real, un cáncer de células pequeñas de origen pulmonar. Estamos viendo que este proceso, que parece tan rápido, puede tomar hasta 30 años, desde que se inicia hasta que llegamos al diagnóstico, y hacemos un diagnóstico en una fase habitualmente tardía, cuando la enfermedad está ya en un contexto metastásico. Y es así como frecuentemente en nuestra población se presenta, lamentablemente. Hemos dicho que es de alta prevalencia, y aquí estamos viendo como en un gráfico, si comparamos en la década del 50, cuando había más o menos una expectativa de un riesgo real de desarrollar esta enfermedad en 1 de cada 20 personas, a nuestra realidad actual, que ha ido incrementándose notoriamente. Si ponemos esto en contexto de la mortalidad global en países que tienen mejores registros que los nuestros, podemos ver en este diapositivo del 2009 cómo con las enfermedades cardiovasculares lideran la mortalidad de nuestra población. Este gráfico ya es antiguo, y si hacemos una proyección del 2004 al 2030, podemos ver claramente que cáncer es realmente la primera, o va a ser la primera causa de mortalidad de nuestra población, y ahí están viendo en línea azul lo que ocurre. Si analizamos de la década del 50 hasta ahora, más o menos lo que ha ocurrido en la reducción de mortalidad por patologías específicas, podemos ver que ustedes lo han hecho mucho mejor que nosotros. Y podemos ver cómo en rojo, comparando la mortalidad del 50 y en azul la actual, cómo las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, infecciosas han tenido drásticas reducciones en mortalidad. Sin embargo, cáncer se mantiene como un evento relativamente estacionario, en un plató de aproximadamente 150 eventos por 100.000 habitantes en la población. Y esto sin duda que incomoda. Si analizamos el riesgo relativo de desarrollar cáncer, si caminásemos juntos hasta los 75 años, podemos ver que es tremendamente relevante. 1 de cada 2 personas de sexo masculino, y en este gráfico antiguo de 1 cada 3 en sexo femenino, tendrían de alguna manera el riesgo real de desarrollar esta enfermedad. Este gráfico en rojo ya está obsoleto, y el riesgo de la mujer es igual al del hombre, 1 de cada 2. Es cuando hablamos de cifras, 150 eventos por 100.000 habitantes, tablas de riesgo relativo parecen tan distantes, pero si pensamos en nosotros, los que estamos acá, y nos miramos, 1 de cada 2 de nosotros que estamos acá va a tener este riesgo. Y esto uno tiende a ponerse incómodo, uno mira el de al lado, uno piensa en NTN2 a ver quién cae, digamos. Pero hay que tener cuidado y hay que tomarlo en serio, porque uno también puede mirarlo en la familia, y mirarlo en nuestros hijos, y mirarlo en nuestro entorno. Y sin duda que nos obliga a mirar esto de una manera tremendamente responsable. Probablemente pocos países pueden lograr lo que estoy mostrando acá, una reducción de la mortalidad por cáncer, y esto lo está mostrando Estados Unidos consistentemente en los últimos 12 años. Algo absolutamente impensado durante los previos 50 años, y Estados Unidos consistentemente, con una reducción de un 1% por año, nos está mostrando la pauta a seguir. ¿Qué es lo que han hecho? Muy simple: trabajo en equipo, interdisciplinario, pautas lógicas de tratamiento, un especial énfasis en prevención, detección precoz y nuevos tratamientos, que es lo que vamos a mostrar. Cuando este gráfico salió, como un corolario resultado de la famosa guerra del cáncer ya decretada por Nixon muchos años atrás, nuestras proyecciones ministeriales fueron bastante similares, y buenos grupos de nuestro país, tanto en el ámbito público y privado, hicieron una proyección de lo que en cáncer iba a ocurrir en Chile.
Eso fue la proyección y esto fue la realidad. ¿Qué pasó? Bueno, estábamos sobresimplificando el problema. Estamos hablando de una enfermedad mucho más compleja de lo que nosotros pensábamos. Sin duda que nos ofrece mucho más desafíos. Y podemos ver en un excelente artículo publicado por científicos clínicos europeos en una revista con editorial norteamericana, podemos ver que Chile, en el contexto de América, lidera la mortalidad por cáncer en nuestra región, con 150 eventos por 100.000 habitantes, y va a seguir aumentando. Porque tenemos ya los problemas de una nación desarrollada con los presupuestos de una nación en desarrollo, y eso es también otro desafío. Tenemos el país con mayor tasa de tabaquismo a nivel de América y uno de los líderes a nivel mundial. Lideramos tabaquismo de sexto básico, ¿puede eso incomodar? Lideramos tabaquismo en cuarto básico, y eso incomoda más, digamos. Y lideramos tabaquismo en segundo básico a nivel mundial sobre otros países asiáticos, lo cual es absurdo. Tenemos una población en edad fértil que tiene tasas de tabaquismo que se acercan al 40%, especialmente en mujeres, y está aumentando. Y comparamos eso con países nórdicos donde es inferior a un 10%, da sin duda para pensar. Lideramos en obesidad, somos un país que no tenemos la cultura de prevención, la detección precoz, el hacerse mamografías, el hacerse screening, el estudiar próstata, están bastante alejados de nuestra realidad y es nuestro rol intentar reposicionar ello. ¿Qué hemos hecho en esta batalla contra el cáncer? Bueno, en aciertos y errores hemos partido. En la década del 40, Fuego Amigo destruyó fuerzas amigas, digamos, bombardeo aliado sobre tropas aliadas, y en esos buques había gas mostaza y otras cosas, y se demostró que hacían un efecto importante a nivel linfático, y así dio origen a lo que hemos usado hasta ahora como quimioterapia, avanzándola por supuesto, pero una quimioterapia que partió absolutamente inespecífica, no selectiva, y con los daños que ustedes ya bastante conocen. Tenemos más de 600 compuestos evaluados desde la década del 50 hasta ahora, todos ellos de alguna forma en contacto con ustedes, especialmente los platinos y otros que generan daño renal y en arteriolas y en glomérulos y en muchas partes que podemos ver también después. Pero claramente esta ha sido nuestra estrategia, tratamientos que destruyen de alguna forma células que están en proliferación, como les decía, de una manera no específica, no selectiva, pero que las destruyen, y logramos cosas interesantes. Si ustedes analizan críticamente lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la mortalidad por Hodgkin, desde la incorporación de la quimioterapia, podemos ver cómo se ha reducido de una manera muy importante. Lamentablemente, Hodgkin, linfomas y leucemias, cánceres en los niños, han sido ámbitos de éxito. Pero nosotros tenemos problemas mucho más frecuentes, como les decía, el diagnóstico tardío en enfermedades de origen muy relevantes como pulmón, colon, mama y otros, generan respuestas al tratamiento oncológico que son tremendamente significativas, con reducción de la masa tumoral por la quimioterapia que estamos administrando, viviendo venosa, pero al cabo de un tiempo, 1 o 2 años después, podemos ver que un tumor que inicialmente tenía una reducción significativa, comienza nuevamente a proliferar. Y ese fenómeno de multiresistencia a drogas, y que aquí estamos viendo en esta metástasis hepática virtual, es uno de los grandes desafíos que teníamos que, de alguna forma, superar. Acá podemos ver una de las características, formas en la cual la célula cancerosa genera mecanismos que permiten que nuestra quimioterapia que ingresa es eliminada afuera, y eso es por amplificación, por multiresistencia a drogas, por fenómenos en la membrana, por fenómenos reparativos que hacen que la célula no responda como quisiéramos o se escape al control de estos tratamientos. Y sin duda les mostraba cómo linfomas, leucemias y tumores embrionarios en estos últimos 30 años han tenido importantes reducciones, pero los tumores más prevalentes, los que a todos nos interesan, el cáncer de mama típico, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, que llegan en fase avanzada, nuestras chances de curación son mínimas o cercanas a 0 cuando están ya en fase metastásica. Por lo tanto, si eso era lo que teníamos como problema, lo lógico quizás sería aumentar el tratamiento oncológico. Y acá ya llegamos a la década del 70 y 80, donde salió el concepto de más es mejor. Demos una bomba atómica con quimioterapia, con radioterapia, y eso lo va a exponer posteriormente el doctor Pablo Ramírez. Y aquí se genera el concepto de trasplante de médula ósea, es decir, nosotros podíamos darle más tratamiento, pero teníamos que solucionar un problema que era de alguna forma recuperar los recuentos inmunitarios
de defensas del paciente producto de esta acción de nuestras drogas tóxicas o de la radiación. Y eso generó la posibilidad, ya sea del mismo paciente, guardar sus células a menos 190 grados y posteriormente usarlas, eso es el trasplante autólogo, o el trasplante halogénico, cuando el paciente tiene sus propias células progenitoras contaminadas y había que usar células de algún donante. Llegamos a la década del 80 y encontramos que estas células que no podíamos encontrar en la médula ósea o caracterizar finalmente aparecieron, y este Wally que estaba perdido en la médula ósea resultó ser un mononuclear muy parecido al linfocito, y este es el stem cell progenitor de células hematológicas. Y estamos hablando ya de terapia con células progenitoras más que el concepto de trasplante. ¿Qué hacía esta fantástica célula? Producir todas estas progenies de diferentes subtipos que permitían perfectamente repoblar la médula del paciente cuando estaba siendo sometido a un bombardeo químico o de radiación con nuestra intención de curar cáncer. Este stem cell hematológico, esta célula que había sido tan difícil de caracterizar, hoy en día la podemos sacar de la médula ósea, de la sangre periférica, de cordón umbilical o de bancos internacionales, y podemos usarlo y aprovecharlo a nuestros pacientes. Ahí estamos viendo cómo podemos recolectar directamente en nuestras unidades del cordón umbilical células que pueden tener este rol totipotente y luego usarlas en beneficio de nuestros pacientes. ¿Funciona esta aplicación? Sí. Pueden ver ahí en un PET, que es una tecnología de imágenes que nos permiten rastrear perfectamente en negro las lesiones de un paciente con un linfoma no Hodgkin que había sido bastante resistente al tratamiento convencional y que luego de obtener una buena respuesta con un esquema de quimioterapia, intensificamos el tratamiento y usamos sus propias células guardadas para reconstituirlo. Y acá podemos ver cómo el paciente tiene un PET absolutamente normal. Y podemos ver cosas mucho más interesantes y mostrarles cómo se rompen paradigmas. Acá están viendo cómo a un paciente hemos teñido fundamentalmente el cromosoma X con un color rojo, usando una técnica de Fitch, y acá podemos ver un paciente de sexo femenino, obviamente con 2X, y acá un paciente en teoría con sexo masculino, solamente con una X. El punto es que este paciente es una sola persona, es una mujer. Estas son sus células previo al tratamiento, y estas son sus células después del tratamiento, cuyo donante fue su hermano de sexo masculino. ¿Qué pasó con este trasplante, que es un halogénico? Bueno, claramente reconstituyó su médula ósea, reconstituyó su sistema inmune y le permitió vivir. No solo eso, sino que permitió demostrar, en muchos estudios ya, que este concepto de la bomba atómica en ciertos tipos de trasplante no era tan necesario, y el concepto más importante era el efecto inmunológico de estas células nuevas que repoblaban a las células del paciente, y estas células nuevas destruían de alguna forma el tumor que estaba presente en ella. Por lo tanto, paradigmas que se rompían. De alguna manera, el trasplante ya es una técnica que ha llegado para quedarse, una área, una especialización en oncología, donde muchos tienen mérito, pero especialmente uno de ellos aquí, el Premio Nobel de Medicina, el doctor Donald Thomas, del grupo Seattle, que lamentablemente falleció el año pasado. Él, junto a colaboradores, entre comillas, voluntarios, que son sus perritos Beagles, que permitieron todo este estudio que les estoy comentando, fueron los que abrieron este concepto de tratar de avanzar en la cura del cáncer con esta idea inicial de la bomba atómica, y que posteriormente se transformó ya en una terapia mucho más inmunológicamente relacionada. Ahora, ¿qué pasó con esta idea? Estamos en la década del 80, la década del 90, y principios del 2000. Bueno, que lamentablemente, si nos preguntamos críticamente para qué ha servido fundamentalmente para curar ciertas enfermedades hematológicas, ciertas enfermedades inmunológicas, ciertas enfermedades genéticas que tienen alguna relación con el sistema hematológico, pero no ha servido activamente para lo que queríamos, que era curar cáncer en las etapas más avanzadas, sobre todo de las patologías más frecuentes, colon, mama, pulmón y otros. Ahora, ¿qué hacía esto? ¿Qué es lo que pasa en estas células? ¿Qué nos obligaban de alguna forma a repensar todo? Ahí tienen células de MCS7 de una línea de cáncer de mama en tiempo real, un microscopio de cámara, y están viendo un fenómeno nuevo que aprendimos, que era lo que es conocido como apoptosis o muerte celular programada. Y aquí están viendo cómo algunas células reciben el impacto de la quimioterapia y otras se mantienen perfectamente bien. ¿Qué procesos celulares regulaban esta acción? En un close-up ahí pueden ver cómo
mecanismos desde el núcleo hacia el citoplasma regulaban la muerte o lisis tumoral o necrosis tumoral, pero no de una manera absolutamente entendida en ese momento, sabiendo que era como un suicidio. Ahora, ¿qué hace que unas células realmente se puedan suicidar y otras no? ¿Qué mecanismos hacen que ocurra eso que están viendo en un núcleo, donde existe liberación inicial desde las mitocondrias del citoplasma, pero con órdenes que vienen del núcleo y generan ese fenómeno, que hace que algunas células queden en un estado remanente ajenas a esto por décadas y se reactiven posteriormente y generen las tasas de recaídas que estábamos viendo frecuentes en los cánceres? Bueno, teníamos que avanzar más en ello para intentar contener esta enfermedad, que hace que un paciente como esta, por ejemplo, con un cáncer de mama que tenía 15 años de seguimiento, absolutamente libre de enfermedad, y posteriormente se activa y tiene este PET hipercaptante donde tenemos en amarillo prácticamente las metástasis, con excepción de la vejiga, que es normal, el resto son pura enfermedad metastásica. Bueno, ahí llegamos a la parte ya final de esta presentación, digamos, donde claramente teníamos que dejar este concepto de tratamientos no selectivos, no específicos, como la quimioterapia o como la radioterapia convencional, y tratar de entender esta patología ya desde la perspectiva de la era posgenómica, que es el título de esta charla. Somos todos médicos de la era posgenómica y eso nos obliga a responsabilidades y a enfoques diferentes a lo que estábamos haciendo, tratando de olvidarnos de tratamientos inespecíficos y tratar de entender qué es lo que ocurre dentro de la célula. Sabemos que hay entre 28.000 a 30.000 genes dentro de una célula normal. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en las células enfermas? Tenemos platillos genómicos hoy en día que nos permiten jugar con múltiples variables y comparar en técnicas de hibridización como tejidos, en este caso, de cualquier tumor. Podemos usar el ejemplo riñón, vejiga o mama y compararlos con tejidos normales y tratar de ver cuáles son los genes que realmente están activos y cuáles no. Y así en estudios podemos ver cómo perfiles genómicos de células normales, de células en tránsito a cáncer, de líneas celulares y de tumores, nos permiten caracterizar en estas matrices genómicas de expresión diferencial de señales de DNA, cuáles son los genes que pueden ser atractivamente modulables en este tratamiento lógico para el cáncer. Esto no es ciencia ficción y es muy probable que dentro de poco tengamos mucha más tecnología relacionada a esto en el área de ustedes, de hipertensión y otros, de tal forma que venga un paciente a la consulta, les muestre su perfil genómico y ustedes pueden leer 20.000 señales y con eso predecir algo. Esto ya algunas empresas las están vendiendo y Affymetrix es uno de ellos, y aquí pueden ver cómo están insertándose en un software convencional el análisis genómico de pacientes y en este caso de tumores específicos. Y nos estamos acercando a lo que es medicina personalizada, es decir, qué es lo que corresponde, qué es lo que corresponde a cada patología de cada paciente en particular y cómo diseñar un tratamiento lógico en ello. Por lo tanto, con esta técnica ya de pantalones largos, de esta área posgenómica, podemos intentar hacer un tratamiento mucho más selectivo, mucho más específico, con mucho menos riesgo para el paciente, sin duda que sí. Y podemos elegir al azar áreas que a ustedes les han interesado, señales de factores de crecimiento tumoral, genes supresores, angiogénesis y metástasis, apoptosis, como les mostraba, y otros, y podemos ver qué ocurre. Y llegamos ya a fines de la década del 90 y el 2000, donde sin duda se produjeron los grandes aciertos en esta medicina posgenómica. Acá podemos ver cómo inhibidores de tirosina quinasa específica en ciertas patologías de monstruosidades celulares como la leucemia amiloide crónica, que estamos viendo acá, podían entrar en remisión con una tableta de una dosis estándar que se usa en forma mantenida, con mínimos efectos laterales, pero con alto costo, y poder tener esta enfermedad absolutamente bajo control, incluso por décadas. Tener respuestas superiores a un 80% de los pacientes que estaban con esta afección eran cosas absolutamente impensadas en la década del 70 y 80 y ya las teníamos. Y es así como en abril del 2001 aparece en New England este gran avance. Lamentablemente a los pocos meses aparecen ya las evidencias de resistencia de algunos pacientes, pero en una época virtuosa pudimos subsanar esta resistencia a esta molécula que es el Gleevec o imatinib, entender qué proteínas de alguna forma conferían resistencia y generar nuevas moléculas que de alguna forma saltaban esos mecanismos, y aquí está el 2006, una de las moléculas que estamos usando para ello. ¿Para qué? Para mantener una enfermedad en una condición estacionaria o crónica. Ahora ustedes pueden decir, bueno, los oncólogos siempre les gusta mostrar linfomas de leucemias, ¿por qué no muestran cosas duras? Bueno, acá tenemos
realmente otra situación que no es una leucemia. Acá tienen un paciente en una fase terminal, pueden ver su condición, y él tiene un sarcoma, y acá pueden ver en el escáner la gran masa tumoral, pueden ver que esta masa tumoral corresponde a un GIST, un tumor estromal, podemos ver cómo hay sobreexpresión de ciertas proteínas que tienen características similares a la proteína que se expresaba en la leucemia. Por lo tanto, si es así, quizás estas moléculas que estábamos usando podrían servir. Y acá podemos ver claramente cómo inicia el tratamiento, cómo sigue el tratamiento y cómo desaparecen todas las lesiones. Y esto lo tenemos ya publicado en la revista médica y no es una golondrina que hace verano, ya son más de 15 los pacientes reportados que están siguiendo más de 8 años de seguimiento sin evidencia de enfermedad hasta ahora. ¿Hemos curado a esos pacientes? No, probablemente no. La mayoría lo que hemos hecho es transformar una patología de alta letalidad en una patología de curso crónico. Y por ahí debiésemos avanzar. Y estábamos en la mitad de la década del 2000 muy entusiasmados, ya con estos avances en leucemias, ya con estos avances en sarcoma. Lo lógico era pensar en los cánceres más frecuentes. Y acá podíamos tomar ratoncitos voluntarios, exponerse a diferentes concentraciones de tóxicos, generar en ellos cáncer de pulmón, tratar de hacer los perfiles genómicos correspondientes e intentar generar tratamiento selectivo. Y aquí estábamos embalados cuando ya que pensábamos que todo estaba resuelto, pero lamentablemente esos estudios trajeron resultados negativos y la FDA ordenó cancelar el tratamiento que nos tenía tan contentos con drogas selectivas y específicas que pensábamos para cáncer de pulmón. ¿Qué nos había pasado ahí? Lo mismo que nos había pasado en décadas anteriores. Nos apuramos mucho. No entendíamos bien la célula, pensábamos que habían genes específicos o drivers o conductores y otros genes no, y que era muy fácil encontrar estos genes drivers o conductores de cáncer, genes que de alguna forma al ser flanqueados podían de alguna manera generar un daño tal que hacían que el tumor entrara en remisión completa. Y no era tan fácil. Algunas enfermedades como la leucemia, el sarcoma sí, otras no. Y aquí llegamos a la etapa final. Estaban todas las herramientas del proyecto del genoma humano que ya el 2001 había terminado. Es decir, tenemos la secuenciación del código genético humano completo. Lo lógico era hacer la secuenciación del código tumoral completo. Y en esa fase estamos acá con el TCGA Project, que es el Atlas del Genoma del Cáncer. Es un proyecto internacional, pero fundamentalmente liderado por Estados Unidos. Y ustedes se pueden meter en él y pueden acceder a toda la base de datos de todos los genes que se están caracterizando. ¿En quiénes? En modelos de células, en biopsias de nuestros pacientes, en células transferidas a ratones y haciendo modelos de crecimiento tumoral y tratando de buscar ¿qué cosa? Los genes que de alguna forma tienen alguna representación o algún liderazgo específico dentro de la célula. Por lo tanto, estábamos en condiciones ya no solo de pensar en un gen y un problema, sino que cuáles son los grupos de genes que nos hacen sentido a los que investigan cáncer, especialmente en el ámbito translacional. A ellos someterlos a un segundo análisis desde el punto de vista de bioingeniería y probabilístico y tratar de ver cuáles son los genes que tienen algún rol más regulatorio que otros. Y posteriormente integrarlos en esta base de datos donde sabemos que existen más de 30.000 genes que tienen algún rol. Muchos de ellos absolutamente irrelevantes en cáncer y pocos de ellos tremendamente relevantes. Y tratar de acercarnos. Y así tenemos algunas vías que podemos ocupar, tanto del Epidermal Growth Factor Receptor, de la angiogénesis y otros, y podemos tratar de ver cáncer de otra forma. Esto es, por ejemplo, cáncer de pulmón, pero podría mostrarles cáncer de mama, cáncer de riñón o de vejiga, lo que nos han enseñado nuestros patólogos habitualmente a caracterizar, pero ahora verlos desde una perspectiva genómica e ir intentando, en vez de la morfología o junto con ellos, tratar de ver cuáles son los talones de Aquiles, cuáles son las áreas específicas, cuáles son las mutaciones que confieren alguna ventaja a los equipos clínicos. Y aquí podemos ver cómo se rescataron con esta idea moléculas que habían sido absolutamente bloqueadas para mayor desarrollo porque no servía y tratar de ver el uso de ellas en ciertos tipos de tumores donde existían ciertos tipos particulares de mutaciones donde sí podrían servir. Y aquí pueden ver a la izquierda un paciente con un cáncer pulmonar avanzado y a la derecha el mismo paciente casi menos de un año después con una respuesta increíble. Cuando estando en una fase terminal, pasa a estar en remisión completa. Por lo tanto, este era un paciente con cáncer de pulmón y aquí sí estábamos reescribiendo la historia de una manera lógica. Podemos ver, por último,
otro tumor. Y esto es, insisto, elegir vías de regulación, traducción de señales, donde tenemos claramente ya conocidos ciertos proto-oncogenes y ciertos genes supresores que en una interrelación compleja están trabajando juntos. Y tratar de ver qué ocurre. Aquí tenemos la vía de señalización del Epidermal Growth Factor Receptor. Como normalmente existen regulaciones que están señalizando desde la membrana, posteriormente van hacia el núcleo y tienen una importante participación en lo que es proliferación y sobrevida celular. Eso ocurre normalmente, pero hay ciertas afecciones, y se ve en cáncer como melanoma, tiroides, ovario, colorectal y otros, donde estas vías están claramente mutadas. Estas son vías drivers o claramente conductoras, por lo tanto podemos selectivamente usar moléculas contra ellas y evidentemente aplicarlas en clínica. ¿En quiénes? Elijamos una patología prevalente, melanoma, cáncer que está en crecimiento activo, de los más resistentes a lo que hoy en día tenemos como quimioterapia convencional. Y veamos qué ocurre. Bueno, podemos ver cómo un paciente de sexo masculino, 27 años, están viendo acá un PET, en puntos negros, todos los sitios de metástasis. Este paciente fue sometido a varias resecciones, disecciones inguinales, porque el melanoma partió en la pierna. Posteriormente le dimos ciertos tratamientos quimioterápicos y el resultado fue peor, el paciente estaba en progresión. Seguimos probando otras drogas no específicas de quimioterapia convencional de la década del 70, 80 y 90 y pueden ver lo que ocurre. Y finalmente un último intento de combinaciones asociadas de quimioterapia y pueden ver la respuesta. Evidentemente ese paciente está en una condición absolutamente terminal. Afortunadamente se hizo una biopsia de ese paciente donde existía una alteración específica en uno de estos oncogenes, una mutación en el oncogen BRAF, y teníamos un tratamiento selectivo que podría flanquear eso y afortunadamente esa mutación sí es un oncogen driver, es decir, es una señal muy potente de proliferación y podemos ver a este mismo paciente un año después, absolutamente libre de enfermedad. Oncología está cambiando. Evidentemente que no estamos en una etapa donde el problema está resuelto. Evidentemente el rol de ustedes en el ámbito de prevención y de integración de grupos multidisciplinarios tiene un rol muy importante. Evidentemente falta, como les digo, mucho para intentar entender todo esto, pero creo que estamos en el proceso correcto, dejando un poco el empirismo ya a una fase mucho más selectiva de entendimiento de esta conjunción de genes que están de alguna forma interrelacionándose y permitiendo una proliferación que hasta el momento no entendíamos muy bien. Falta mucho, sin duda, pero creo que estamos cerca al menos para ir transformando esto en un problema de tipo crónico y en algunos casos claros de curación definitiva. Muchas gracias. Vamos a seguir ya una área, poniendo esto en un marco teórico general de cáncer. Ahora vamos a ir a un área más específica y que tiene que ver con trasplante de médula ósea. Es para mí un agrado presentarles a un amigo, el doctor Pablo Ramírez, es un gran especialista en el tema. Él es médico de la Universidad Católica, formado ahí como hemato-oncólogo y posteriormente con largos estudios en San Luis, Missouri, en esta área. El tema es trasplante de médula ósea en cáncer y especialmente bajo un prisma que pueda servir a ustedes en el ámbito de la nefrología. Pablo, muchas gracias por venir.